Son las 7:09, estamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y nuestra línea directa para Austin, Texas, 512 215 49 09. Dos formas más de contacto: Facebook Mujer el Sexto Sentido y Twitter @más de uno 1040. El tema de hoy, amigos y amigas, es padres de familia homosexuales. En cabina, nuestro amigo y colaborador Armando Díaz Camarena. Armando Díaz Camarena es maestro en psicoterapia y tiene un doctorado en ciencias sociales. Mi querido Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, contento aquí de estar y contento con el tema también, sí. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Armando, antes de que nos gane el tema de padres de familia homosexuales, comentamos fuera del aire que vamos a tener un evento público el domingo, sí, que se titula Bordando por la Paz. Sí. ¿Qué es esto? Sí, mira, justamente en la vía recreativa, en el Parque Rojo, en el cruce entre Vallarta y Federalismo, está un grupo de personas con un proyecto que se llama Bordando por la Paz, y es una manifestación pacífica para denuncia, sensibilización, sanar energéticamente también nuestra sociedad de todos esos crímenes de violencia en general, ejecuciones, feminicidios y demás. Esto está cada domingo de 11 a 2. Nosotros vamos a estar el siguiente domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde desde el Centro de la Diversidad y Derechos Sexuales, porque este domingo Bordemos por la Paz lo estamos dedicando en apoyo a las personas que están ahí, pero dedicándolo a los crímenes por odio, por homofobia, por lesbofobia, hipotransfobia y bifobia. Y entonces también a la audiencia que nos esté escuchando es bienvenida si quiere acompañar llevando algo para abordar ahí, solamente acompañarnos, viendo un poco, ayudándonos a abordar a la gente, sensibilizarse por el tema que tiene que ver esta parte de poner un alto a los crímenes por odio. ¿Qué es un crimen por odio, Armando? Sí, el crimen por odio tiene que ver que no hay una situación interpersonal, digamos personal, del asesino con la persona que es víctima, sino que es un odio por el hecho de su condición personal o de género, que pueden ser odios raciales, pueden ser el feminicidio, es un crimen por odio, y en el caso de la homofobia, lesbofobia y transfobia, son crímenes por odio, por un repudio en este caso a la preferencia sexual o a la identidad de género de las personas, y entonces ese es el motivo, el móvil de los asesinatos, y bueno, son crímenes muy violentos y simbólicamente con una idea como de exterminar la diversidad sexual, si es gente que le tiene mucho odio a la diversidad. Muy bien, entonces es la invitación para todas las personas. Este es un evento público, gratuito. Sí, claro. Bordando por la Paz. Cuando tú dices llevar cosas para bordar, es tal cual, pueden hilo, llevar un bastidor, aguja. Pueden llevar un pañuelo, pueden llevar una aguja e hilo para bordar. Una de las cosas, como el tiempo es corto, también algo de las cosas que pueden hacer es, pueden llevarse una figura ya hecha. Mira, por ejemplo, podemos llevar banderas de arcoíris pequeñas, sí, que podamos pegar en un bastidor para un pañuelo donde esté narrado un crimen por odio. En una ocasión, por ejemplo, una persona se dio una situación, bueno, voy a ser muy explícito porque así son los asesinatos, fue a una muchacha, su cuerpo lo encontraron en una bolsa y en el agua. Bueno, la persona que hizo un pañuelo dedicado a esta persona, que no era su familiar, lo que hizo es dibujó a una sirena saliendo del agua, y donde la mitad de la parte del cuerpo, que era la bolsa, era como la parte de la sirena. Entonces esto también de alguna manera es darle una significación muy humana a esto.
Perfecto, vamos a ir a un primer corte comercial, amigos y amigas. Nuestro tema es padres de familia homosexuales. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Bien, gracias. El tema de hoy, amigos y amigas, padres de familia homosexuales. Está en cabina Armando Díaz Camarena, maestro en psicoterapia con doctorado en ciencia social. Una primera reflexión, Armando, de este tema, padres de familia homosexuales. Bueno, la primera reflexión es que no hay ninguna evidencia científica de que los niños, hijos de parejas del mismo sexo o de padres homosexuales y madres lesbianas que se asumen ya después de ser papás, ellos tengan algún daño psicológico o físico diferente a lo que te encuentras en población heterosexual. Incluso es menos. Esa es la primera, porque existe, así como hablábamos la vez pasada de que de repente como terapeutas a veces asumimos cuando llega una persona con una preferencia no heterosexual, eso como el motivo de consulta, pues a veces la gente no es eso, no es el problema. Bueno, también muchas veces asumimos que estas personas no están preparadas o van a generarles problemas a los niños, y eso se pudo documentar. Justamente en el 2009, cuando estuvo haciéndose todo ese proceso legal para ver si se acreditaba el derecho a la adopción en las parejas del mismo sexo que contraían matrimonio en el Distrito Federal, se revisaron investigaciones. Nos encontramos que quienes decían que había algún tipo de daño no tenían datos sólidos, se basaban más bien como en casos concretos, en ciertos testimonios, como, o sea, los casos de violencia intrafamiliar que suceden en todos lados no excluyen en que haya parejas del mismo sexo donde se haya llegado a dar un caso de violencia intrafamiliar. Sí. Y entonces toman alguno de esos tipos de casos y en eso se querían basar. Pero justamente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó ese debate, quienes entregaron evidencias científicas, que fueron el CIESAS, el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, investigaciones también externas, porque bueno, se llegaron a ver en otros países como en un seguimiento un poco más a largo plazo, encontraron que no había problemas en los niños, ¿no? Y eso es muy importante porque lo otro es parte de lo que tenemos como una creencia, es decir, una cosa es una creencia que deriva a través de nuestras formas de ver el mundo y de otras creencias, como nuestros valores morales, religiosos, lo que nos enseñaron en la escuela en aquellos tiempos en que nosotros hayamos estudiado, que por ejemplo antes del 90 la homosexualidad se consideraba una enfermedad. Entonces, si se consideraba la homosexualidad una enfermedad en algunos criterios médicos, evidentemente eso les enseñaban a los psicólogos, a los maestros, a los médicos, Sí. y entonces ese era lo que se asumía que iba a generar alguien que tuviera una enfermedad mental iba a tener problemas en la crianza de los niños. Sí. Ahora que sale de esto es cuando realmente se empieza a hacer investigación y no se encontró. Esa es, yo creo que la parte más contundente. Te voy a decir por qué, porque en la comunidad hay una preocupación por los menores, y en la ley internacional hay un principio fundamental que es el bien superior del menor. Está por encima de lo demás su bien superior. Entonces es totalmente legítimo que la gente que al no haber investigaciones estuviera preocupada que pueda haber un tipo de daño emocional a los menores, o que pueda haber incluso una cuestión de abuso, de violencia o de abuso sexual. Entonces me parece que era una preocupación legítima de la sociedad, solamente que derivaba de una creencia. Y entonces cuando se hace la investigación, es entonces cuando se encuentra que no era real, y entonces fue cuando ya pudo avanzar la legislación. Bien, Armando, una de estas creencias negativas, destructivas, que me ha tocado a mí mucho escuchar cuando hay alguna reunión y se está tomando un café, una copita, de repente ponen sobre la mesa y me preguntan que qué opino yo sobre que las parejas homosexuales puedan tener esta interacción de ser papás. Entonces,
la mayoría de las personas que me hacen esta pregunta, Armando, tienen como argumento el hecho de que creen ellos que la pareja homosexual, ya sea hombres o mujeres, fueron violados. Ok. Y que a partir de una violación se convirtieron a ser personas homosexuales y que por consiguiente, cuando ellos sean adultos y tengan a un niño bajo su cuidado, automáticamente ellos los van a violar. Okay. ¿Es esta creencia, tú te la has topado también? Yo me la he topado y como te decía, esa es una de las preocupaciones de la gente. Yo creo que aunque esto sea un mito, era muy importante que la evidencia científica pudiera sustentar que no es así. Miren, en realidad, ya cuando nos encontramos los perfiles de abuso sexual infantil, no son las personas homosexuales quienes los practican. Finalmente, en realidad son personas muy bien que hacia la comunidad son vistas incluso como gente intachable, como gente incuestionable y demás, y no se caracterizan por ser homosexual. También, por otro lado, en nuestra experiencia, al trabajar con la gente, no nos encontramos de manera significativa las experiencias de abuso. Sí las hay, pero también las hay en heterosexuales. Y una de las cosas que también identificamos es que un abusador sexual se da cuenta cuando un niño es vulnerable. Y un niño que tiene conflicto con su sexualidad es vulnerable porque si lo tocan, le van a decir, y les digo a los demás, que tú eres así, que te gustó y demás, y entonces es una forma en que lo atrapan y lo tienen bajo control. Sí hemos encontrado que los abusadores pueden identificar a niños vulnerables con problemas de autoestima y demás, ¿no? Pero no hay un patrón particularmente que entre las compañeras lesbianas y homosexuales una de las cuestiones sea por abuso. No, definitivamente no, eso ya se descartó hace años. Perfecto. Hoy sigue habiendo algunas de estas creencias que de veras se forme una barrera social, cultural, filosófica, religiosa en base o con base en estas creencias que impida el desarrollo natural de padres homosexuales hacia sus hijos. Esto no lo impide. Yo creo que lo que existen son dos cosas. Una, un niño con posibilidades de vida. Una pareja que tiene distintos recursos. No todas las personas tienen las mismas capacidades de educar. Yo creo que sí, en este momento sí se necesita que las parejas del mismo sexo tengan un plus de orientación, es decir, sean acompañados para que ellos puedan enfrentar esa vigilancia de la sociedad, para que ellos puedan ayudar para que sus hijos no sean agredidos y todas esas cuestiones, sí se necesita en este momento, y que eso es solamente, digamos, en este momento porque tenemos que cambiar un poco el entorno, y que las personas están preparadas para criar generalmente, ¿no? Y yo creo que sí se necesita cambiar el entorno. Algo muy importante es, no podemos justificar el hecho de que el entorno sea hostil para decir, no, que mejor no existan estas parejas, estos hijos con este tipo de padres, porque sería como hacernos cómplices de que sí exista la discriminación y tuviéramos que acabar con la diversidad. Es como si en contra de nosotros mismos volvemos a aceptar la discriminación. Sí, y esto es muy importante resaltarlo porque tenemos el imaginario de que los homosexuales quieren estar adoptando. La realidad es que no, la realidad es que los homosexuales y las lesbianas, bastantes ya tienen hijos. Entonces existen de distintas maneras y entonces justamente la legislación era para protegerlos. Es decir, las mujeres lesbianas muchas veces ya son biológicamente madres, los hombres no siempre, pero también hay algunos casos. Y en estos casos, pues estos padres ya existen. Entonces, una de las cosas es poder proteger a esos hijos que ya estén ahí. Bien, poder proteger estos hijos que ya están ahí. Nos quedamos con esta frase, vamos a un segundo corte comercial. Sus teléfonos de llamada para ustedes, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer.
El tema de hoy, amigos y amigas, padres de familia homosexuales. En cabina, Armando Díaz Camarena, maestro en psicoterapia con doctorado en ciencia social. Estamos platicando sobre un proyecto de trabajo que tiene Armando en puerta. No podemos mencionarlo, pero sí al final del programa, en el cuarto, vamos a dar con mucho gusto el contacto de Armando Díaz para que por favor lo contacte. Tiene propuestas interesantísimas. Por favor, con mucho gusto, está al pendiente en el siguiente cuarto de la entrevista con Armando para que pueda anotar su teléfono. Armando, nos quedamos con nuestro tema de padres de familia homosexuales y hablabas tú de que varias parejas homosexuales ya tienen hijos. Sí. Y que un primer punto es ver, valorar cómo poder cuidar y atender a estos hijos que ya están ahí, y también después reflexionar si algunas parejas homosexuales que no tienen hijos, qué es lo que les tocaría vivir o cómo hacer el concepto. Primero, los que ya tienen hijos. Mira, esto es muy importante porque entonces estos hijos tenemos que construir un entorno saludable con ellos para ellos, en su casa, en la escuela, en la comunidad. Y los hijos de mujeres lesbianas, es muy frecuente que nos vamos a encontrar mujeres que llevaron alguna relación con un hombre y después se separaron y sus hijos siguen conviviendo con ellas y ahora son hijos de la otra mujer, o incluso mujeres, cada una ya tenía sus hijos, o incluso algunas ya siendo pareja y demás, se embarazaron, ¿sí? Entonces nos encontramos, hay una forma de configuración familiar en donde habitan el mismo hogar, donde biológicamente los hijos no son hermanos, pero de crianza son hermanos, los hijos de unos y de otras, y que entonces ellas se van organizando para la crianza de los hijos, ayudándose en esta manera. Una de las cosas que sí nos encontramos es que en estos casos de las mujeres, lo más común es que para cada uno de los hijos, su referente de autoridad sea la mamá biológica, sí, un poco más que la otra, porque es un poco de que aquí mandan las dos, pero conmigo manda un poco mi mamá biológica, ¿no? Un poco más. Eso es algo que nos encontramos, pero que finalmente establecen ahí relación familiar, y cuando alguna de las dos se va o tiene que estar fuera, la otra se queda a cargo. Ese es como la configuración por ahí que nos encontramos más frecuente y que evidentemente habría que proteger, porque imagínate qué pasa, tenemos casos de mujeres donde los hijos ya habían crecido juntos y si una falta, tenemos que asegurar que a esa familia no se separe, ¿sí? En el caso de los hombres, por ejemplo, una de las cosas que nos encontramos es que cuando ellos son padres biológicos es más común que las madres biológicas se queden en la crianza de los hijos a que sean ellos, aunque sí hay casos. Pero la mayoría de casos son que las parejas del mismo sexo, hombres, se están criando, son hijos que llegaron por una cuestión circunstancial. Es decir, en nuestra construcción como hombres homosexuales, primero antes de asumirnos teníamos la idea de ser papás. Sí. Y luego al asumir nuestra homosexualidad lo damos por perdido porque creemos que pues ya no se va a poder, o sea, va a ser algo muy difícil, tarara. Pero luego viene un evento donde se da que un niño viene a nuestra vida y entonces retomamos el proyecto. Es lo que sucede en estos casos y ahorita te voy a platicar algunos. Uno de ellos, por ejemplo, fue en un municipio de aquí en este país. Un chavo, sus papás estaban a cargo de una casa hogar y había una niña que ya tenía, creo que 4 años, tenía algunos problemas de salud. Obviamente no la querían adoptar, no tenía posibilidades de adopción, porque la mayoría de la gente les parecía que ya estaba muy grande y además como tenía problemas de salud no querían. Entonces, en una visita que él dio al pueblo, los papás le dijeron, ¿por qué no haces tú el proceso de adopción? La niña está sola y demás. Y entonces ese día lo habló él con su pareja, decidieron, él adoptó, todavía no estaban en matrimonio, él adoptó y entonces
se llevaron a la niña y la niña fue creciendo en una condición de cuidado muy especial, porque estas cuestiones es niños que están en situaciones de abandono, de violencia, de maltrato, y entonces de repente caen a un contexto donde los papás lo aprecian mucho y la niña empezó a recuperarse de su salud. Y entonces así fue como decidieron tener una segunda adopción y después adoptaron a alguien más. Y en este caso, que así se fue dando. También está otro caso en un municipio por aquí cercano, donde pues recogió a un niño de la calle y lo fue creando, y primero no era la idea como de ser como papá, pero no había como quien se quedara con el niño y demás, y entonces se fue dando, se fueron creciendo tanto el niño como el adulto, y se fue dando la construcción de papá y niño, y donde él se apoyaba con las figuras femeninas en su casa. Esto es importante, suele haber figuras femeninas cuando los hombres se están criando, como la abuela, las tías y demás. En este caso que estaba solo. Y también ¿qué otros casos nos encontramos aquí? Bueno, el caso, por ejemplo, de Alondra, que habíamos platicado hace algunos años. Sí. La hija de Alondra, Rosa Isela, lo que sucedía es que ella era sobrina de la pareja de Alondra. Entonces, la mamá biológica de Rosa Isela tenía un problema muy serio de adicción, en donde ya había tenido varios partos y había abandonado a los niños y literalmente los había regalado. Sí. Entonces, una de las cosas que hizo el hermano de esta mujer es le pidió que le dejara a la niña y que no fuera a regalarla otra vez. Cuando vimos el caso de Alondra, incluso la señora ya tenía un juicio de patria potestad por lo de la niña, ¿no? Bueno, entonces, cuando se separan Alondra y su pareja, ellos deciden y la niña decide quedarse con la familia de Alondra, que era quien se veía a su mamá. Entonces fue en el caso de una transgénero que es vista por la familia con la mamá. A algunos les puede parecer muy extraño, pero en esa familia era Alondra asumida como la mamá y demás. Entonces la crianza se va dando de distinta manera. Entonces, mientras que Alondra pues era como la mamá de la niña, ahora cuando hablamos en las relaciones, digamos, entre hombres, una de las cosas que va pasando es que por alguna circunstancia de la vida uno tiene un trabajo que es más flexible que el otro. Sí. No sé si vieron una película que se llama La Otra Familia. En esta es una pareja donde me parece que uno es publicista o empresario y que el otro es modelo, y que como es modelo su trabajo es los fines de semana, y el otro que es publicista pues puede hacerla de papá los fines de semana. Entonces, algo que sucede con los horarios, porque no tiene que ver con que sea un rol femenino o masculino, sino que entonces lo que se va generando en estas relaciones donde son iguales es una figura central de crianza. Es decir, para el niño le es más fácil que las instrucciones vengan más claramente de una persona, porque bueno, las parejas siempre luego uno le dice, haz esto pero no hagas esto otro, le dice el otro, ¿no? Y entonces luego ahí el conflicto. Para los niños en el crecimiento se va viendo que les es más fácil cuando hay alguien que es el que va como poniendo orden, dando las reglas y educando. Hay como un educador más central. Entonces en este caso es quien tiene más tiempo de estar con el niño. Pero esto es movible. De repente en otro momento de la vida las relaciones laborales pueden cambiarse, ¿no? Entonces depende un poco cómo se vaya dando, y así es como se van organizando y se va dando más o menos la autoridad. Perfecto. Armando, tengo 2 llamadas que va también en relación a de parte de don Miguel Peña. Según el informe 15, se informa que la mayoría de los hombres llegan a tener una experiencia homosexual. ¿En qué porcentaje los hombres heterosexuales tienen sueños eróticos con hombres? ¿El homosexual tiene orgasmo por ser penetrado por el ano? Ok, mira, dice Freud, y eso me parece muy interesante, dice que todos tenemos la potencialidad bisexual porque todos tenemos mamá y papá. Sí. Entonces, mucho de nuestra sexualidad tiene que ver con cómo hemos elaborado nuestras relaciones también afectivas en la infancia, y como todo mundo tenemos papá y mamá, entonces todos los hombres heterosexuales tendrían la susceptibilidad de algún momento de su vida experimentar una afectividad especial por otro hombre, sí, incluso un deseo o tener un sueño. Bien, nos quedamos o tener un sueño. Sí. Vamos a ir a un siguiente corte comercial, regresamos con la respuesta a esta misma pregunta, 744 más de 1.
Son 7:49 hora del centro. Tenemos una llamada pendiente. Me acaba de llegar otra llamada interesantísima. Tenemos cápsula informativa, 1000 cosas encima. Bien, lo primero, no quiero que se me pase, por favor, el teléfono de Armando Díaz. Le voy a dar a usted el teléfono. 33 34 81 07 73. 33 34 81 07 73. Es el teléfono de contacto de Armando Díaz Camarena. Bien, la mamá que estuvo en el taller de cómo hablar de sexualidad con los hijos y que en un acto de confianza con todos nosotros dijo: mi hijo hace unos meses se abrió, aceptó su identidad homosexual y yo no lo acepto, yo sigo en shock, no quiero aceptarlo. Para la persona que me manda mensajes, que duró 25 años casada con una persona homosexual, que tuvo 2 o 3 hijas, pero que sigue tremendamente atorada, por favor, ayer se los decía, busquen apoyo profesional. Vale mucho la pena la inversión por todo el beneficio que puede obtener. Armando, voy a leer esta como... Sí. Como un punto de reflexión y luego regresamos para la llamada de don Miguel. Rosy, de Baltimore. Conozco varias parejas homosexuales con hijos. Mi mejor amiga creció en un lugar de lesbianas. Es heterosexual. Se acaba de casar. Ella tiene un doctorado y su autoestima es alta. En su boda asistieron sus 2 mamás y la situación fue aceptada. Mi amiga es una mujer exitosa. Fue producto de in vitro. Siempre ella lo supo. El ser gay es una opción y cada quien tiene la libertad de elegir a quién amar. Ella pregunta, ¿quién tiene el derecho de prohibirlo? En Estados Unidos cada vez es más normal esta situación. Un amigo adoptó a un niño de Guatemala, ahora tiene 25 años, es exitoso y este niño, hoy de 25 años, no critica a su padre gay. Bien, muchas gracias, mi querida Rosy de Baltimore. Retomamos la llamada de si un hombre pudiera tener si un heterosexual pudiera tener sueños eróticos con hombres y si pudiera tener un orgasmo por penetración anal. Ok, el tema es que cualquier hombre podría tener sueños eróticos con otros hombres. Como puede ser esa parte de que esté experimentando el deseo, también puede ser que no. Es decir, hay hombres homosexuales que también han tenido algún sueño de que tienen relaciones sexuales con una mujer, pero no quiere decir que a la hora de ellos estar despiertos está esa atracción y lo van a hacer. Muchas veces, o sea, también a veces los sueños son meramente simbólicos, no son propiamente eróticos en el sentido de que, o sea, una relación sexual tiene un significado muy profundo. Sí. Y entonces, no en todos los casos, el que un hombre homosexual sueñe que tiene una relación con una mujer, el que un hombre heterosexual sueñe que está con otro hombre, el que una mujer lesbiana sueña que está con un hombre, no necesariamente va a ser siempre una cuestión erótica que se va a llevar a la práctica. Eso es muy importante. Y si detrás de esto hubiera un deseo, es algo que se puede asimilar, bueno, es algo que la gente puede experimentar en algún momento de su vida, ¿no? Heterosexual y homosexual. Sí. Etcétera. Y la otra parte es la que tiene que ver con la cuestión de nuestros orgasmos. Es decir, nuestro cuerpo de mujeres y de hombres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales y demás, está configurado con muchas semejanzas. Entonces, el ano tiene bastantes terminaciones nerviosas y la estimulación es sensible en todos. En todos. Sí, en todos y todas. Don Armando Díaz, por cuestión de tiempo necesitamos terminar. Muchísimas gracias. Armando Díaz Camarena, maestro en psicoterapia y doctor en ciencias sociales. Repito, con mucho gusto. Armando va a tener próximamente, amigos y amigas, una serie de talleres o de eventos, de cursos interesantísimos para la autoestima, para la propia identidad, para poder cerrar ciclos, etcétera, etcétera. Cosas interesantísimas. Contacto con Armando Díaz, 33 34 81 07 73. Armando, gracias. Sí, muchas gracias. Un placer. Don Norberto, gracias. Don Ají, gracias. Ernesto, gracias. Rosy Muñoz en la producción. Nos vemos y nos sentimos.